Uno fue al espacio amarrado a un traje espacial y volvió convertido en leyenda. Otro tiene 260 quilates de diamantes incrustados y cuesta 18 millones de dólares. Y hay uno que cualquiera puede comprar por menos de 20 dólares, pero es más preciso que un Rolex de oro de 40,000. Hoy en el Ojo del Millón, eres el invitado nuevo en una sala donde nadie pregunta el precio, pero todos miran la muñeca y necesitas saber qué está diciendo cada reloj antes de abrir la boca. Aquí no vamos a repetir que un diver sirve para bucear o que un cronógrafo mide segundos. Eso lo hace cualquiera. Vamos a contarte la historia real detrás de los 10 tipos de reloj que todo conocedor reconoce al instante y por qué algunos terminaron valiendo más que una casa. Cuando termine este video vas a poder mirar la muñeca de cualquier persona y leer en segundos quién es, qué hace y cuánto poder maneja, sin que diga una sola palabra. Número 1. El Diver. Un reloj construido para bajar al agua sin convertirse en un pisapapeles caro, corona roscada, índices luminosos y un bisel giratorio que por seguridad solo gira en una dirección. El que convirtió esta categoría en lenguaje universal fue el Rolex Submariner. Nació en 1953, presentado como el primer reloj de pulsera de buceo impermeable hasta 100 metros. Esa cifra no era marketing, era una promesa de supervivencia. Hoy, un Submariner original de 1953 en buen estado se vende por 40,000 dólares o más. Pero hay un capítulo que pocos conocen. Entre 1970 y 1997, Rolex fabricó alrededor de 3,000 Submariners exclusivos para Comex, la empresa francesa de buceo profundo. Nunca se vendieron al público. Llevaban una válvula especial que liberaba el helio acumulado durante la descompresión, porque a esas profundidades las moléculas de helio eran tan pequeñas que atravesaban la caja del reloj y al subir podían reventar el cristal desde adentro. Hoy esos Comex se subastan entre 80 y 100,000 dólares. Lo irónico es que la mayoría de quienes usan un diver jamás han calculado oxígeno bajo el mar. Su inmersión más peligrosa fue meter la mano en una cubeta con hielo durante una fiesta. Pero el diver sigue diciendo, estoy preparado, aunque el mayor riesgo del día sea mojarse al lavar el coche. Y si esos 100,000 dólares te parecen una locura, espera al número 3. Ese reloj no se quedó en el océano, llegó a la luna y un año después salvó 3 vidas con un encendido de motor de exactamente 14 segundos. Número 2. El GMT, un reloj hecho para vivir en 2 horarios a la vez, una aguja extra que da una vuelta cada 24 horas y un bisel marcado con otra escala completa. Una hora para dónde estás, otra para dónde perteneces, viajas o finges estar conectado. El origen famoso llegó en 1955 con el Rolex GMT Master referencia 6542, comisionado por Pan American para sus pilotos transatlánticos. El bisel rojo y azul, apodado Pepsi, no nació para combinar con una camisa. El rojo era día, el azul era noche, para que un piloto leyera otra zona horaria sin hacer cálculos a 35,000 pies de altura. Pero aquí viene el detalle que pocos conocen. Los primeros 6542 usaban insertos de baquelita rellenos de radio para brillar en la oscuridad. El problema es que el radio es ligeramente radiactivo. En 1961, después de una demanda relacionada con la exposición al material, Rolex retiró esos biseles y los reemplazó por aluminio. Hoy, esos biseles originales de baquelita radiactiva son una de las piezas vintage más buscadas de la historia de Rolex. Cuando aparece uno intacto, se vende por 20,000 dólares o más, solo el bisel. Lo irónico es que la mayoría de quienes usan un GMT no coordinan vuelos intercontinentales, solo necesitan saber si ya abrió el restaurante, pero llevan en la muñeca el símbolo de una vida global, cara, veloz y perfectamente calculada. Y esto importa porque si tienes un GMT y no sabes qué bisel lleva, podrías estar usando una pieza de coleccionista sin saberlo, o una réplica que se delata en 3 segundos. La diferencia está en un detalle que vamos a contar más adelante. Número 3. El cronógrafo.
Un reloj con cronómetro integrado, pulsadores laterales para iniciar, detener y reiniciar, subesferas, escalas y una apariencia técnica, como si estuviera preparado para una misión, aunque tú solo esperes el café. Su origen moderno se remonta a 1816, cuando Louis Moinet creó el Compteur de Thiers. No fue diseñado para carreras ni para deportes, sino para observaciones astronómicas. Antes de estar en muñecas de pilotos o corredores de Fórmula 1, el cronógrafo nació mirando al cielo. En 1964, la NASA puso a prueba varios cronógrafos para elegir el reloj oficial del programa Apolo. Rolex, Longines y Hamilton enviaron sus modelos. Los sometieron a vacío, calor extremo, humedad, vibración y descompresión. Solo uno sobrevivió, el Omega Speedmaster. En 1969 llegó a la Luna en la muñeca de Buzz Aldrin, pero su momento más legendario fue un año después, en abril de 1970, durante la misión Apolo 13. Tras la explosión de un tanque de oxígeno, la nave perdió sus sistemas digitales y la tripulación tuvo que corregir su trayectoria a mano para regresar a la Tierra. La maniobra necesitaba un encendido de motor de exactamente 14 segundos, no 13, no 15, sin margen de error. El piloto Jack Swigert usó su Speedmaster para cronometrar ese encendido. Aterrizaron sanos en el Pacífico. El 5 de octubre de 1970, Omega recibió el Silver Snoopy Award de la NASA por su contribución a la seguridad de la misión. Hoy, un Speedmaster nuevo cuesta alrededor de $6,000, pero los modelos que fallaron en las pruebas de NASA en 1964 valen más en el mercado de coleccionistas, simplemente por haber estado en la habitación cuando se decidía la historia. Lo irónico es que la mayoría de los cronógrafos actuales jamás cronometrarán una operación médica ni una maniobra espacial. Viven midiendo pasta, descansos de gimnasio o nada en absoluto. Pero en la muñeca siguen diciendo, esta persona quiere parecer lista para el momento exacto en que todo dependa de presionar un botón. Parecería que después de un reloj que llegó a la luna, el siguiente paso lógico es algo todavía más militar. Pero el primer reloj de pulsera diseñado para volar no nació de la guerra ni del deporte. Nació de un problema mucho más elegante. Número 4. El reloj de piloto. Hecho para leerse rápido cuando mirar la hora, no puede distraerte. Números grandes, esfera limpia, buena visibilidad y una correa cómoda, para que un piloto consulte el tiempo en una fracción de segundo mientras todo lo demás se mueve. Su origen más elegante nació en 1904, con el Cartier Santos. Alberto Santos Dumont, pionero brasileño de la aviación, tenía un problema concreto: usar un reloj de bolsillo mientras volaba. Era incómodo y peligroso. Para mirar la hora tenía que soltar controles. Louis Cartier le diseñó un reloj de pulsera para resolver eso, y sin querer convirtió una herramienta práctica en uno de los diseños más reconocibles de la relojería. 2 años después, el 12 de noviembre de 1906, Santos Dumont realizó un vuelo de aproximadamente 220 metros con el 14 bis en Bagatelle, Francia. Algunas fuentes registran ese vuelo en 21 segundos. Hoy suena ridículo. Un avión comercial recorre eso mientras todavía acelera en pista. Pero en 1906, esos 220 metros eran la prueba pública de que la aviación dejaba de ser fantasía. Lo irónico es que la mayoría de quienes usan relojes de piloto hoy no vuelan nada. Como mucho, dominan el volante de un coche automático o el carrito del supermercado, pero llevan una pequeña mentira elegante en la muñeca, la idea de que en cualquier momento podrían estar listos para despegar. Número 5. La fase lunar. Una pieza que muestra cómo se ve la luna desde la Tierra. Nueva, creciente, llena o menguante. No sirve para medir segundos con urgencia, ni para cruzar zonas horarias. Sirve para llevar un calendario celeste en la muñeca. Su origen viene de la relojería astronómica. En relojes de pulsera se volvió importante en 1925, cuando Patek Philippe creó el primer reloj de pulsera con calendario perpetuo que incluía fase lunar. Información que antes pertenecía a relojes de bolsillo y piezas de salón, ahora vivía en la muñeca. La anécdota está en la precisión absurda que algunos fabricantes persiguen. Una fase lunar sencilla aproxima el ciclo con 29 días y medio, pero el ciclo real dura 29 días, 12 horas y 44 minutos. Esa diferencia se acumula, por eso los mecanismos más sofisticados usan cálculos que reducen el error a un día cada 122 años. Es decir, el reloj
reloj puede equivocarse menos con la luna de lo que muchas personas se equivocan recordando cumpleaños. Lo irónico es que la mayoría de quienes usan una fase lunar no necesita saber en qué estado está la luna. Probablemente revisan el clima en el teléfono, pero llevan una complicación preciosa, inútil y elegante, hecha para recordar que no todo lujo necesita ser práctico. Número 6. El calendario perpetuo. Un reloj que entiende el calendario sin que tengas que corregirlo. Sabe cuándo un mes tiene 30 días, cuándo tiene 31, cuándo febrero termina en 28 y cuándo llega un año bisiesto. Una pequeña computadora mecánica que organiza el tiempo con ruedas, levas y engranajes, sin pantallas, sin baterías. La anécdota es que está diseñado para seguir el calendario durante décadas sin tocarlo. El mecanismo reconoce febrero, marzo y los años bisiestos como si llevara un contador invisible adentro. En muchos calendarios perpetuos tradicionales, la siguiente gran corrección manual llegará en el año 2100, porque ese año, aunque parece bisiesto, no lo será según las reglas del calendario gregoriano. Es una complicación construida para preocuparse por un problema que tal vez su dueño nunca viva. Por eso fascina tanto. No es solo lujo, es paciencia mecánica. Mientras un teléfono actualiza el calendario con internet, un calendario perpetuo lo hace con piezas diminutas calculadas para obedecer una regla humana durante generaciones. ¿Por qué alguien pagaría una fortuna por una máquina diseñada para preocuparse del año 2100? Para entenderlo hay que mirar otra patente, firmada en Francia en 1801, que sigue siendo la prueba definitiva de la alta relojería más de 2 siglos después. Número 7. El turbillón. Una complicación donde el órgano regulador del reloj, volante, espiral y escape va montado dentro de una pequeña jaula giratoria que da una vuelta por minuto. La idea, que las piezas responsables de la precisión no estén siempre en la misma posición, sino que roten para compensar errores de la gravedad. Fecha exacta, 26 de junio de 1801. Ese día, Abraham Louis Breguet obtuvo la patente del turbillón en Francia. En esa época los relojes importantes iban en el bolsillo, no en la muñeca. Y como pasaban horas quietos en posición vertical, la gravedad afectaba al mecanismo siempre desde el mismo ángulo. Breguet propuso una solución elegante y dificilísima: poner el corazón del reloj a girar. Más de 2 siglos después, sigue siendo una de las complicaciones más caras de la alta relojería. Hay turbillones accesibles por decenas de miles de dólares, pero en marcas como Patek Philippe, Vacheron Constantin o Audemars Piguet escalan fácilmente a cientos de miles. Cuando se combinan con otras complicaciones, el precio deja de parecer una cifra y empieza a parecer una contraseña de banco. Lo curioso es que en un reloj de pulsera moderno, el problema original casi desaparece. La muñeca se mueve durante el día y cambia la posición sola. El turbillón ya no es necesidad técnica, es demostración pública de habilidad. Lo irónico es que la mayoría de quienes usan uno no persigue precisión máxima. Para eso bastaría un cuarzo barato. Lo que llevan es una vitrina diminuta girando en la muñeca, diseñada para decir: esto no era necesario, pero alguien pudo construirlo, y aquí es donde el lujo se da la vuelta. Después de 2 siglos de mecánica pura, el siguiente reloj de la lista hace exactamente lo opuesto. Usa pantalla, batería y se descarga cada noche, y aún así cuesta casi $6,000. Número 8. El smartwatch de lujo, un reloj inteligente que no quiere parecer tecnología desechable. Pantalla, procesador, conexión, notificaciones, pero vestido con materiales y lenguaje visual de relojería. No compite por funciones, compite por estatus. El ejemplo perfecto es el Hublot Big Bang E, lanzado en 2020. Caja grande, tornillos visibles, caucho, cerámica, titanio. La versión de titanio llegó con 42 milímetros, Wear OS by Google, resistencia al agua de 30 metros y un precio guía de $5,200. La versión en cerámica negra subía a 5,800. La anécdota es que su autonomía declarada rondaba las 24 horas, es decir, podías pagar más de $5,000 por un reloj que necesitaba cargarse casi cada noche, igual que cualquier smartwatch común. La diferencia era que este no ocultaba la contradicción, la celebraba. Lo irónico es que la mayoría de quienes compran un smartwatch de lujo no lo necesitan para leer mensajes ni contar calorías. Un modelo barato hace eso igual o mejor.
Lo compran para que incluso una notificación de batería baja parezca exclusiva, porque en el lujo moderno, hasta quedarse sin carga puede tener logotipo, y si pagar $6,000 por un reloj que se descarga cada noche te pareció absurdo, espera, en el siguiente, el precio deja de medirse en miles, empieza a medirse en millones. Número 9. El reloj joya. Aquí, la medición del tiempo deja de ser el centro de la conversación. Sí, tiene movimiento, agujas y esfera. Pero su idioma no son los segundos, son los quilates, el metal precioso, el tamaño de las piedras y la cantidad de miradas que puede robar antes de que alguien pregunte la hora. El ejemplo más extremo es el Jacob & Co. Billionaire, presentado en 2015 durante Baselworld. No nació para parecer discreto, nació para convertir una muñeca en una vitrina blindada, construido en oro blanco de 18 quilates y cubierto con diamantes talla esmeralda. Precio de presentación $18 millones. Más cerca de una mansión que de un accesorio. La anécdota está en los números. El Billionaire llevaba aproximadamente 260 quilates de diamantes distribuidos por la caja y el brazalete, con arquitectura esqueletizada y un turbillón adentro. No era solo una joya con agujas pegadas encima. Pero seamos honestos, nadie ve ese reloj y piensa primero en la precisión del calibre. Piensa en seguridad, seguros, cámaras, guardaespaldas y en la incomodidad social de sentarse junto a alguien que lleva una fortuna inmobiliaria en la muñeca. Ese es el punto del reloj joya. No busca pasar la prueba del buen gusto universal. Busca dominar la habitación. No susurra lujo. Lo grita con diamantes. Lo irónico es que la mayoría de quienes miran un reloj así jamás preguntaría qué hora marca. Preguntarían si es real, cuánto pesa y si la persona que lo lleva vino sola o con seguridad privada. Parecería que después de 260 quilates ya no queda nada más alto que mostrar, pero el último reloj de esta lista demuestra exactamente lo contrario. En cierto nivel, el verdadero lujo deja de gritar y empieza a hablar bajo. Número 10. El Rolex Day-Date. Un reloj de lujo no se define solo por dar la hora mejor. De hecho, muchas veces no la da mejor. Se define por materiales, reputación, escasez, historia y por la reacción inmediata que provoca cuando aparece bajo el puño de una camisa. En esa categoría, pocos modelos hablan tan claro como el Rolex Day-Date. Nació en 1956 con una idea sencilla pero poderosa: mostrar la fecha y también el día de la semana escrito completo en una ventana de la esfera. Hoy parece normal. En ese momento fue una innovación importante para un reloj de pulsera automático. Y Rolex decidió fabricarlo únicamente en metales preciosos, oro o platino, nada de acero. Esa decisión convirtió al reloj en una declaración antes de que el dueño abriera la boca. La anécdota está en su apodo, President. El Day-Date se asoció durante décadas con líderes y empresarios. Lyndon B. Johnson lo usó con frecuencia, y esa conexión fijó la idea del reloj presidencial en la cultura popular. También existe una historia famosa alrededor de John F. Kennedy y Marilyn Monroe. Un Day-Date, supuestamente regalado por ella, con una inscripción personal, fue vendido en una subasta en 2005 por $120,000. Más allá del mito, la historia demuestra algo importante. En este nivel, un reloj ya no vale solo por el metal o el mecanismo, vale por la narrativa que carga encima. Por eso el Day-Date funciona. No es el Rolex más deportivo, ni el más técnico, ni el más complicado, es el más directo. Día, fecha, oro, brazalete President y una presencia que no necesita explicación. Lo irónico es que la mayoría de quienes usan un Day-Date no lo necesitan para recordar qué día es. Tienen asistentes, calendarios y notificaciones. Lo usan porque cuando ese reloj aparece, el mensaje ya está escrito: hoy es su día. Si este video te enseñó algo nuevo sobre relojes, suscríbete y compártelo con ese amigo coleccionista que siempre habla de su Rolex. Porque la próxima vez que saque el tema, vas a ser tú quien le explique algo que él no sabía.